Amigos, amigas, un beso y un abrazo para todos ustedes. Estoy muy contenta de que estén acompañándonos. Muchos saludos para SM. Yo soy Araceli Flores. Por aquí lado está Fernando Gutiérrez, que nos va a ayudar ahora con algunos efectos y sonidos. Pueden llamarme Maestra Ara o Maestra Flor. Nosotros lo que vamos a ver el día de hoy es el género teatral. Ustedes ya vieron en unas actividades anteriores sobre el teatro y el texto escrito a partir del teatro, que se le llama dramaturgia. Vamos a recordar un poco eso para irnos contextualizando, para abordar directamente el género teatral, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Ustedes el teatro lo vieron como una actividad que es muy, pero muy antigua, donde en sus inicios se hacían ritos. Posteriormente se fueron sofisticando y codificando esos ritos para hacerse representaciones escénicas que se hicieron en diferentes escenarios convencionales y no convencionales. Cuando hablo de convencionales serían espacios que están hechos para el teatro en sí mismo, por ejemplo, pues los teatros, los foros, los centros culturales, los auditorios, pero también se hacen en espacios no convencionales. Seguramente ustedes han visto teatro en la calle o han visto teatro en casas o en pasillos, en diferentes lugares que tal cual no se hicieron para desarrollarse un hecho escénico. Ustedes también en actividades anteriores vieron particularmente el teatro por escrito, que se le llamaría dramaturgia, donde ustedes vieron seguramente que es un guión teatral que presenta narrativa, si bien exactamente hay partes que hay narrativa, pero está basado la dramaturgia en su mayoría en diálogos, aunque también ustedes pueden encontrar monólogos donde un solo actor o actriz va desarrollando toda la obra. En esos monólogos puede haber juegos de diálogos. Por ejemplo, yo como actriz puedo representar a un personaje y entonces puedo estar hablando así y de repente yo misma como actriz tomo otra postura y entonces digo que soy otro personaje, pues, que vine de España y que ahora me llegué acá. Y entonces sigo hablando como la actriz que estaba hablando en un inicio. Estos dos personajes, yo Araceli y este otro que está por acá, por este lado, pueden dialogar entre ellos. Por ejemplo, yo le podría decir: pero usted, ¿en qué momento llegó? No me di cuenta. Ah, bueno, pues es que estaba la puerta abierta y entonces yo dije voy a pasar y entonces me topé con usted. ¿Y usted quién es? Y así puede haber este intercambio, estos diálogos con una sola actriz o actor. Pero también en el teatro encontramos muchos personajes y entonces esos personajes van pasando de diferentes escenas porque los podemos ver en interiores y en exteriores. Generalmente el teatro tradicionalmente estaba dividido en 3 actos. Ahora puede ser una obra en un solo acto o puede ser diferentes, digamos, pueden ser 2 actos, 3 actos, incluso hasta más actos, y están divididos esos actos por escenas, que les decía que pueden estar esas escenas en interiores, o sea, dentro de una casa, dentro de un restaurante, pueden estar dentro de una escuela, o pueden estar en exteriores, en un parque, en la calle, o en otros diferentes lugares, en el mar, en la playa. Ustedes fueron identificando que el género teatral es, digamos, es un género literario, ¿bien? Ese género literario, digamos, se desprende entonces de la literatura y entonces ustedes vieron que era un género escrito. Entonces ustedes vieron esas dramaturgias que tenían estos diálogos, que tenían seguramente acotaciones y que tenían diferentes personajes. Pero algo en lo que nos vamos a centrar el día de hoy es que además de haber un documento escrito, el teatro tiene otras partes fundamentales e importantísimas que lo componen. Por un lado son los actores, que yo empecé a hacer este juego como actriz, donde estos actores gesticulan, hacen diferentes voces, su cuerpo lo componen de diferente manera, puede ser un cuerpo mucho más espigado o un cuerpo mucho más achatado, mucho más hacia abajo,
Puede ser incluso con el vestuario, que esa es otra parte importante del teatro. Podemos tener caracterización, por ejemplo, yo podría tener rellenos para verme mucho más grande, más voluminosa, o podría usar tacones para verme mucho más alta, o con el maquillaje podría estilizar mis facciones o podría engrosarlas. Entonces, algo importante es reconocer que en el género teatral, como ustedes lo están viendo, además de las palabras, el teatro cuenta con otros recursos que lo enriquecen, esa puesta en escena para hacerla mucho más atractiva para los espectadores. Esto ya sería una puesta en escena. Lo que ustedes habían visto antes era la dramaturgia por escrito. Ahora nosotros vamos a ver la puesta en escena. Esto es que un director o una dupla de directores o un grupo de directores, si es una obra de creación colectiva, pueden tener este texto teatral, esta dramaturgia, la analizan y a partir de ella montan una obra. O incluso puede no haber un texto teatral y en el proceso de creación van desarrollando esa estructura y ese texto. Pero pensemos en la primera, que está la dramaturgia, este texto teatral. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, este director, directora o directores deciden montar una obra. Entonces, una parte importante es el director de escena, ¿sí? Esta persona va imaginando a partir de lo que lee qué es lo que tendría que verse, materializarse en la puesta en escena. Entonces, revisa el texto y dice, bien, hay dos personajes. Por decir este ejemplo que yo les había puesto de esta actriz y este español que está de este lado. Entonces, eso dice, bueno, están estos dos personajes. Pero estos dos personajes analiza el texto y ve que se desarrolla toda la historia dentro de una casa, porque este español entró a la casa y cruzó una puerta que pasaba de un país a otro o de una época a otra. Pensemos que esa sería la obra. Entonces dice, bueno, son estos dos personajes. Estos dos personajes los puedo representar, dice el director o directora, con actores o los puedo representar también con títeres o con objetos. Por ejemplo, ella podría ser una de nuestras actrices. Sí. O por ejemplo, yo podría ser la actriz, estar vestida igual que ella y en otras escenas ella podría ser yo. A ver, voy para allá. No. Para allá. No. ¡Ay, qué difícil! O, por ejemplo, también pueden ser títeres tal cual. Yo acá tengo un títere de calcetín. Este también podría ser otro de nuestros personajes. Bien. Hola. Bueno, a ver, ¿dónde quedó ese español? Que yo lo había visto por acá. ¿No lo has visto? Puede ser, digamos, un personaje de títere, que este se le llamaría bocón, porque puede abrir y cerrar la boca, si bien, si se fijan, es un calcetín que nosotros transformamos, lo mandamos a hacer, que nosotros transformamos en un personaje. Bien. Pero también pueden no usarse objetos o títeres y toda la obra puede estar representada por actores y actrices. En este caso, los actores y actrices lo que hacen es que estudian su personaje. Así como ustedes estudian para cada materia, para cada clase, ellos leen esta dramaturgia y la estudian y dicen, bueno, este personaje tiene 30 años. Este personaje es vegetariano. ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo descubren que es vegetariano? Pues puede haber una de las escenas donde le sirven carne, no come. O prueba un bocado y va rápidamente al baño. Bien, entonces seguramente o le hace daño a la carne o es vegetariano. Entonces uno como actor toma la decisión de es vegetariano. Entonces, este personaje le gusta bailar. Hay una de las escenas que puede ser que en la misma obra, que en el mismo texto aparezca que le gusta bailar, o que ustedes decidan por las características que van leyendo en el personaje
que ese sería un buen rasgo de ese personaje, que baile. Entonces, ustedes en alguno de los momentos, ustedes pueden poner al personaje bailando mientras va diciendo un diálogo. A lo mejor está en una fiesta, a lo mejor está hablando con alguien y de repente empieza la música y empieza a bailar. Y puede ser que después empiece otro texto o que haya un momento de silencio. Porque algo muy importante en las artes escénicas son las palabras, pero también los silencios. En estos silencios también dicen, también son acciones. Esos silencios podría estar eso, un personaje simplemente parado. Y ustedes pueden ver que ese personaje está esperando algo o alguien o está preocupado. ¿Bien? Entonces el actor, una, tiene que estudiar su personaje, otra, tiene que incorporar ese personaje, otra, es importante la gesticulación, la vocalización, que nosotros como espectadores escuchemos bien lo que está diciendo el actor, porque imagínense si yo así estoy hablando de esta manera, ustedes no me escucharon nada. Y entonces no entendieron nada. Algo importante es la gesticulación, la vocalización para que todos los espectadores puedan escucharnos. Entonces el actor se prepara, muy bien. Entonces prepara su personaje, prepara su caracterización. También otra parte fundamental son las personas que se encargan de la caracterización de los personajes. Estas personas maquillan al personaje, peinan al personaje, porque si ustedes han visto, hay obras que son de época. Por ejemplo, seguramente ustedes vieron un guión teatral que era muy representativo, que es Los Miserables, y entonces eso no es esta época actual. Puede montarse en una época actual, pero originalmente no es esta época. Entonces tiene un vestuario particular, un peinado particular y seguramente un maquillaje particular. Además, hay los vestuaristas. Esos vestuaristas dicen, este chaleco le viene bien a ese personaje. O dicen, no, este chaleco no, este gorro tampoco. A ver, entonces dice, no, este personaje está en una fiesta de disfraces. Entonces le viene bien este gorro. O, es de otra época, a lo mejor en este personaje podría usar este otro gorro. Y así el vestuarista va identificando qué ropa le queda mejor a ese personaje, dependiendo de la época y dependiendo de las características particulares de ese personaje. O por ejemplo, puede decir, esta obra es para niños, pero es de época. Este gorro le viene bien. Nosotros lo hicimos a partir de una obra que se basó en la Odisea de Homero. Es una obra que ya, digamos, la Odisea es un libro que creó Homero hace bastante tiempo y entonces ahí se dividía a partir de cantos. Lo que nosotros hicimos, que muchos otros han adaptado a teatro, la Odisea, y entonces nosotros decidimos, si bien el personaje principal, central en esa obra es Odiseo o Ulises, nosotros decidimos centrarlo en el personaje femenino, que es la esposa de Odiseo, que sería Penélope. Yo en esa obra hago a Penélope. Y todo nuestro vestuario, todos nuestros objetos, todo está hecho con tejido o bordado. Nosotros ahora vamos a ver un fragmentito de la obra por este lado. ¿Sí? Ahí lo están viendo. Miren, esta obra tiene dos versiones. Yo, como les decía, algo muy importante es los actores. Si nosotros vemos que podemos encontrar no solamente a Penélope, sino encontramos varios actores. Y como les decía, encontramos actores objetos también. Porque hay, por ejemplo, el personaje, digamos más que actores objetos, sería personajes objetos. El personaje que es el cíclope, eso está, además de ser un objeto, está hecho, digamos, está en proyección. Entonces lo que se hizo fue stop motion.
se animó cuadro por cuadro ese personaje para, en este caso, que mueva la boca, ¿sí? Hay otros personajes también en esta obra que están hechos en stop motion. También algo muy, pero muy importante en las obras son las escenografías. El escenógrafo tiene una parte fundamental. Entonces, él revisa que, así como el vestuarista, que quede en la época y en las características del personaje, el vestuario, el escenógrafo revisa que vaya en concordancia con la época y también las características y la poética que se está manejando en esa puesta en escena. Entonces, si se fijan en esta obra, nosotros tenemos también la escenografía hecha con tejido, bordado y con texturas, con la materialidad tela. Yo como personaje tenía una falda gigante que era como un vestido, digamos que también era la pantalla de proyección. Y entonces con esa falda nosotros podríamos hacer olas, podríamos proyectar en esa falda, podríamos transformarla para los diferentes escenarios. Si ustedes se fijan también, hay animación, stop motion en la misma escenografía. Entonces el mar está en animación, como les decía, los personajes, hay algunos personajes que también están en animación, los objetos también están en animación, y si se fijan, en esta obra también, además de actores, nosotros también tenemos cantantes y músicos. Las obras, las puestas en escena en el teatro, pueden tener músicos en vivo o música grabada. Algo muy importante también es la sonorización, el ambiente sonoro, la musicalización. No todas las obras tienen música, hay obras que no tienen música, pero actualmente muchas obras, muchas puestas en escena tienen o músicos en vivo, como lo podemos ver acá en Odisea, o música digitalizada que nosotros podemos escuchar. ¿Vieron? A ver, vamos a escuchar un fragmentito de la obra. El corazón se me hace chiquito cuando me preguntan por su padre. Bien, ¿vieron? Entonces dijimos actores, que puede haber también músicos, cantantes, dependiendo de la puesta. Tenemos vestuario, tenemos escenografía y algo muy importante también en el teatro, tenemos iluminación. ¿Qué es la iluminación? Pues son poner luz y sombra en el escenario, en el espacio escénico. Algo importantísimo es que si en el teatro, si está oscuro, no existe. Entonces, lo que está iluminado, pensemos que ahora yo estaría iluminada, entonces por eso ustedes me están viendo. Pensemos si estuviéramos en un teatro, seguramente este fondo quizás no se vería, alrededor no se vería nada, acá en el encuadre solamente me están viendo a mí. Pero si ustedes estuvieran acá de este lado junto conmigo, pues verían que no solamente estoy yo acá, pero en el teatro todo se oscurece y solamente le da foco a la persona que está hablando o que está accionando en ese momento. Bien, vamos a cambiar nuevamente nuestro gorro. A ver, aquí, eso, listo. Entonces, a ver, recapitulando, dijimos que en el género teatral, que es el que ustedes están viendo, además de las palabras, el teatro cuenta con otros elementos que son fundamentales para la puesta en escena, que serían los actores, son el director, son también, músicos y cantantes, son también el escenógrafo o escenógrafos, luego también iluminación, el iluminador, iluminadores, el vestuarista o la vestuarista. ¿Sí? Es muy sencillo, ¿cierto? Y es muy divertido hacer teatro. Seguramente ustedes ya han hecho alguna obra de teatro, a lo mejor alguna escena que han hecho ustedes en su escuela o para toda la escuela, en su grupo.
Algo que les decía que es importante también, que está vinculado con el escenógrafo y con el vestuarista, puede ser, dependiendo de desde dónde se tome este enfoque, son los objetos. Por ejemplo, yo acá tengo otro objeto, que esta es una sombrilla. ¿Vieron? Esta sombrilla está divina y esta sombrilla está focalizada en un lugar que, bueno, este puede ser más en Oriente, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar, bueno, nosotros lo enfocamos en Japón, pero bueno, también podríamos pensar otros lugares de China, podríamos pensar, o algunos otros lugares. Esta, nosotros en la obra que hicimos, está focalizada en Japón porque nosotros creamos una obra a partir de la materialidad, el papel. Entonces, todos los objetos, tanto los objetos que usábamos como objetos escenográficos también, animaciones también que hacíamos, porque nosotros creamos digamos, línea del teatro que nosotros le decimos teatro multimedia. Pero bueno, en el teatro, digamos, hay muchas variantes del teatro, digamos, y seguramente ustedes lo vieron en el tema anterior. Algo, digamos, importante, los géneros, digamos, del teatro, los grandes géneros que están divididos en comedia, tragedia, tragicomedia, pieza, también hay obras didácticas, luego ustedes también pueden ver la farsa. Aparte de esos géneros del teatro, hay, digamos, líneas del teatro. Entonces, una de esas es la que yo le estoy diciendo de la disciplina, que sería teatro multimedia. Entonces, nosotros usamos la materialidad del papel y entonces en esto nosotros también usábamos proyecciones, usábamos sombras, esto que les decía de la iluminación, la luz y la sombra. Entonces, en algunos momentos yo estaba por acá atrás con una luz que se podía ver la sombra por acá de frente. O en algunas pantallas que nosotros usábamos también utilizábamos las sombras. ¿Vieron? Nosotros con esta obra fue a partir de un hecho real que fue de la Segunda Guerra Mundial, de muchas personas que lo vivieron, pero en particular de una niña que vivió los efectos de la radiación a partir de la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki. Nosotros creamos una obra a partir de ello. En la primera puesta en escena, como yo les decía que hay música en vivo y música digitalizada, nosotros usamos música digitalizada. Posteriormente nosotros ya incorporamos al músico en vivo. A ver, voy a cerrar esto por acá y vamos a ver un fragmento. Esas son muchas hojas. No son tantas. ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! El señor de la radio dice que unos muchachos de botas largas se habían acercado en unos aviones, unos pájaros metálicos. Tekisigimai, Teuku, Tekiwa, Sami, Arigato, Gekyo, Mitai, Siki, Kotuko, Hakama, Karate, Kido. Estuve durmiendo durante muchas horas. Yo creo que era porque mis ojos estaban inundados. Muy bien. Entonces, recapitulando lo que nosotros hemos visto. 1. Ustedes están estudiando el género teatral. Bien, entonces, además de palabras, nosotros en el teatro contamos con diversos recursos para la puesta en escena, para que sea una puesta en escena rica y que sea muy divertida, atractiva o conmovedora para el espectador. Por un lado decimos que estamos los actores o actrices
que estudiamos el papel, no nos lo aprendemos y además hacemos diferente trabajo con la voz, con el cuerpo, gesticulamos, ¿bien? Entonces hacemos un trabajo de caracterización del personaje. Por otro lado están los directores o directoras que analizan las obras y entonces piensan, bueno, podemos usar objetos, podemos usar esta escenografía, podemos usar estos materiales en diálogo con el escenógrafo, que es quien materializa esas ideas, primero en papel, hace bocetos y después los construye de la puesta en escena. Y también en diálogo con el o la vestuarista, que va revisando cuáles serían los mejores accesorios para cada uno de los personajes, dependiendo de la época y de la personalidad o características particulares de ese personaje. Luego también tenemos el iluminador, que es una parte fundamental en el teatro, porque recuerden que lo que no está en luz en ese momento no existe. Entonces hace juego con esas luces para dar ambientes, texturas, para focalizar personajes o dar fuerza a algunas intenciones o acciones que se están realizando. Luego también nosotros tenemos a la caracterizadora o caracterizador, que puede ser el mismo vestuarista, pero puede ser otra persona, que es quien maquilla, quien hace peinados a los actores que van a ser esos personajes. Bien, y nosotros también tenemos a los músicos, que la música puede ser en vivo o digitalizada. Puede ser música ya conocida o música especialmente hecha para esa puesta en escena. Ustedes en casa o en la escuela después pueden jugar a crear una obra de teatro. En las obras de teatro es como si fuera un microscopio para observar la vida. Eso dice Peter Brook. Entonces, a partir de ese microscopio, nosotros podemos ver esas sutilezas y particularidades de la vida. Podrían hacer una obra de lo divertido que puede ser la etapa en la que están viviendo ahora, o las complejidades que puede tener esa etapa que están viviendo ahora. Etapa, digamos, hablando de momento histórico, o etapa personal. Por ejemplo, hay un tipo de teatro que también es el teatro documental, que habla de momentos exactos. Entonces puede ser exactos en la historia o de algunas personas, ¿bien? O alguna persona. Entonces recuerden también que algo muy, pero muy importante es que en el teatro hay palabras, pero también hay silencios. Y entonces en esos silencios hay acciones y esas acciones están llenas de contenido. Bueno, pues muchos besos y muchos abrazos para ustedes. Recuerden, yo soy Araceli Flores, por aquel lado estuvo Fernando Gutiérrez. Pueden llamarme Maestra Ara o Maestra Flor.